y bienvenidas a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis, donde la síntesis, como siempre, les corresponde a ustedes. Con 94 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate la Ley Solidaria de Corresponsabilidad Ciudadana por la Reconstrucción. Hoy pondremos sobre la mesa del debate los pro y los contra de esta normativa. Ya estamos para ello con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres, a quienes les damos la bienvenida. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate político. Tesis y Antítesis, programa de debate de la televisión legislativa, llega a ustedes a través de la señal abierta en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en Cuenca. También por la web a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Nos pueden escuchar además todos los lunes por la frecuencia de la radio de la Asamblea Nacional en todas las provincias del país, también por la Flaxo Radio. Agradecemos como siempre la reproducción de este programa a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador, asociado se crea, y también al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos y vamos primero con un reportaje preparado por TVL Noticias sobre lo aprobado en el Pleno de la Asamblea. Con 94 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea aprobó el proyecto de ley orgánica de solidaridad y de corresponsabilidad ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016. El primero en intervenir fue el ponente de la propuesta, el asambleísta Virgilio Hernández, quien luego de explicar la estructura de la ley se refirió a los mecanismos de transparencia establecidos en el proyecto para el manejo de los recursos que se generen por la aplicación de la norma. En este sentido, dijo, dichos recursos irán a una cuenta del presupuesto de acceso público. Que la información del manejo de los recursos estará disponible al público en línea en la página web del Ministerio de Finanzas, que el órgano a cargo de la reconstrucción deberá informar trimestralmente a la Asamblea. Destacó las contribuciones solidarias previstas sobre las remuneraciones, el patrimonio y las utilidades, así también aquellas que tienen que ver con bienes domiciliados en paraísos fiscales. Sino además sobre los bienes inmuebles y derechos representativos de capital existentes en el Ecuador. Asambleístas de Santo Domingo de los Áchilas, luego de exponer evidencias del estado de la provincia, solicitaron también que se la considere y se la incluya como beneficiaria del proyecto. Si se quiere hablar de reconstrucción y reactivación, también se tomen en cuenta a los damnificados de Santo Domingo de los Áchilas, a los damnificados de Ayuriquín. Mientras que el legislador Beto Menchica sugirió la reducción del IVA para los ciudadanos que hagan uso del dinero electrónico. Absolutamente todos los ecuatorianos, si utilizamos dinero electrónico, moneda electrónica, el pago de 10 puntos al impuesto al valor agregado. Por otra parte, la oposición expresó sus críticas sobre todo el incremento porcentual del impuesto al valor agregado, aduciendo que afectará directamente al bolsillo de los ecuatorianos y al consumo de productos nacionales. Subir el IVA ni siquiera va a producir ese objetivo. Probablemente, como ya están reportando las cifras de recaudación del SRI, se va a recaudar menos. Luego de aprobado el documento, se deberá remitir al Ejecutivo para su sanción favorable o veto y su posterior puesta en vigencia. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y bien, vamos a iniciar este debate con usted, asambleísta Torres. Aprobada finalmente esta ley, ¿cuál será el papel de la oposición? Decirle a la ciudadanía que esta ley tiene dos partes, una con la que estamos plenamente de acuerdo, incentivos de orden tributario, laboral, económico, para los afectados por el terremoto, particularmente en las provincias de Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo de los Colorados, e inclusive en la provincia de Los Ríos. Y otra parte con la cual no estamos de acuerdo, aquella en virtud de la que se incrementan impuestos y se crean otros más bajo el nombre de contribuciones. Y no estamos de acuerdo con esos impuestos por varias razones. La primera, porque no existe la justificación económica de que se necesitan efectivamente 1.100 millones de dólares más. Simplemente existen suposiciones y especulaciones, y una ley necesita una base fáctica, números, cifras, para que se encuentre debidamente fundamentada. La segunda, por el hecho de que el Ecuador se encuentra en medio de una recesión y los impuestos que van o que vamos a pagar los ecuatorianos, directos e indirectos,
no van a contribuir a mejorar la condición económica del país, a reactivar la economía, muy por el contrario, se convierten de una u otra manera en impuestos que van contra la posibilidad de una recuperación económica en el Ecuador. Y en tercer lugar, porque los impuestos concebidos en esta ley ciertamente 30 segundos. van a castigar en exceso a ciertas personas, por ejemplo, aquellos que se dedican a la producción de alimentos procesados, en menor escala o en mayor escala, van a tener que pagar el IVA. Aquellos que arriendan para negocios especialmente comerciales, pequeños. La dueña de la peluquera que quiere abrir su negocio y va a arrendar un local comercial va a tener que pagar IVA. En materia de arrendamientos solamente están exonerados los arrendamientos para vivienda. Ello nos preocupa y por ello en la oposición hemos creído que debíamos oponernos al proyecto. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Veo cómo ahora los sectores de la oposición inventan una serie de justificativos para tratar de justificar que no votaron para poder apoyar el proceso de reactivación, de reconstrucción de Manabí, de Esmeraldas, de Los Ríos, de Santa Elena, de las distintas provincias, incluso en la sierra, que han sido afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016. Veo que no hay otra palabra que indolencia frente a la situación del país, indolencia frente al drama que viven miles de ecuatorianos por efectos de un terremoto que es el más grave que hemos tenido en el país en los últimos 70 años. Nosotros actuamos con coherencia. Hemos dicho, y yo lo sigo diciendo, efectivamente el IVA es un impuesto regresivo, a pesar de que el 90% de los productos de la canasta familiar no están gravados con IVA, pero es un impuesto regresivo, afecta a todos independientemente de cuánto gane, de cuánto tiene. Sin embargo, hay una situación extraordinaria que nos cambió a todos, le cambió al país. Solo la oposición no puede sentir lo que es los efectos de este terremoto que nos cambió a todos. Y por eso es que ahora hemos tenido que adoptar temporalmente, hasta por un año, el incremento de 2 puntos en el IVA. Yo quiero ver cómo van a explicar que antes promovieron siempre impuestos indirectos, el alza del IVA del 10 al 15 planteaban cuando no había terremoto. 30 o segundos. El propio Partido Social Cristiano hace apenas 15 años promovió dejar de pagar el impuesto a la renta, eliminaron el impuesto a la renta y en su lugar pusieron impuesto a la circulación de capitales, el impuesto a los cheques que nos cobraba a todos cuando no hubo terremoto. Siempre los sectores de la oposición han buscado los impuestos indirectos. Sin embargo, ahora que se trata de subir esos 2 puntos para apoyar a miles de ecuatorianos que fueron damnificados por el terremoto, no tienen la generosidad ni tampoco la grandeza de pensar en los intereses del país y no apoyan. No pueden decir que están de acuerdo porque finalmente no apoyaron, no votaron, le dieron la espalda a grandes sectores de la patria. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, el asambleísta Hernández ha hecho referencia a ciertas medidas adoptadas en gobiernos anteriores y usted fue asesor jurídico durante la presidencia de León Febres Cordero, a quien le tocó también asumir este tema de la reconstrucción tras el terremoto de 1987, haciendo un paralelismo entre las medidas adoptadas en aquella época y las de hoy. ¿Cuáles serían las semejanzas y las diferencias? Con impuestos uno no puede decir que es solidario, Virgilio, con el pueblo, porque los impuestos suponen siempre un castigo. Aquella persona que ahora tiene su dinero en el bolsillo tiene que pagar más para entregarle al Estado para que el Estado administre sus recursos. Una de las características que he tenido yo desde mi vida pública electoral a partir del año de 1990 siempre ha sido luchar contra tanto impuesto. Si yo puedo ufanarme de algo, es precisamente de haber levantado siempre la bandera de no más impuestos. Debe haber impuestos razonables, proporcionales, pero esa ha sido mi característica y así he votado las ocasiones que, por ejemplo, he llegado al Congreso ecuatoriano y ahora guardo coherencia con esa posición. En 1998, el Partido Social Cristiano, ante la difícil situación económica del país, propuso sustituir un impuesto, eliminar el impuesto a la renta y sustituirlo por el 1% a la circulación de capitales. Ese 1% no fue adicional al impuesto a la renta. Abajo el impuesto a la renta
y pagues el 1% a la circulación de capitales, que permitía una recaudación más rápida sin afectar a los sectores necesariamente populares y por supuesto gravando a los que más tienen, porque quien más capitales hacía circular, más pagaba. Entonces, en 1998 no hubo un nuevo impuesto, se sustituyó a uno que desapareció, que fue el impuesto a la renta. Ahora bien, 1987, la situación del país era dramática, una reserva internacional negativa, no había dólares sino sucres, se habían deprimido los precios del petróleo y adicionalmente arrastraba el Ecuador el no pago de la deuda externa, estábamos en moratoria. Y en esas condiciones se produjo el terremoto que le impidió al Ecuador exportar petróleo y se adoptaron algunas medidas que permitieron sortear el problema temporalmente, pero el contexto de 1987 es diametralmente distinto al del año 2016. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Me parece curiosa la lógica con la que reflexionan. Cuando se trata de destinar los recursos y los impuestos de los ecuatorianos para el Malecón 2000, por ejemplo, no tienen ningún problema. Cuando se trata, en cambio, de tomar medidas que permitan ayudar a miles de ecuatorianos, en cambio le dan la espalda a Manabí, le dan la espalda a Esmeraldas, le dan la espalda a Santo Domingo, a Santa Elena y a todos los afectados le dan la espalda. Me parece que esto solo demuestra la indolencia con la que actúan sectores de la oposición. Vamos a los conceptos, Luis Fernando. El impuesto a la renta es un impuesto directo. Es un impuesto que la gente paga en función de cuánto gana, en función de cuánto tiene, sobre todo de cuánto gana, es un impuesto a la renta. Por lo tanto, hay gente que no paga impuesto a la renta porque no gana lo suficiente como para pagar y está bien. Ahora el 80% de ecuatorianos no paga impuesto a la renta, pero luego van pagando en función de cuánto gana. Quien más gana, más paga, quien menos gana, menos paga. Esta es la lógica del impuesto a la renta. Ustedes lo sustituyeron. Eliminaron el impuesto a la renta y en lugar de eso establecieron un impuesto indirecto como es el impuesto a la circulación de capitales. Ahí debían haber pensado que cuando cobraban, por ejemplo, 1% a un cheque de 100, le estaban privando a esa familia de la leche, del pan, que seguramente no es del mismo efecto para quien gana más. Los impuestos indirectos siempre son regresivos. Nosotros tenemos conciencia de lo que pasa con el IVA. 30 segundos. Nos hemos negado de manera permanente, a pesar de todas las dificultades, a elevar la tarifa del IVA. Pero ahora tenemos una circunstancia que parece que la oposición no terminó de mirar, de ver, y es que hay de por medio un terremoto. Y ese terremoto nos obliga a tomar medidas extraordinarias para poder tener los recursos que nos permitan enfrentar las tareas de reconstrucción y de reactivación de las zonas que fueron afectadas. Asambleísta Hernández, gracias. Asambleísta Torres. Amigos, es tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan porque al volver continuamos con más de este debate alrededor de la ley solidaria y de corresponsabilidad ciudadana por la reconstrucción. Esto tras las afectaciones del terremoto del pasado 16 de abril. Ya volvemos. Amigos, estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. El análisis y el debate de esta semana alrededor de la ley solidaria y de corresponsabilidad ciudadana por la reconstrucción. Llegamos a sus hogares gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional y también de Televisión Legislativa del Ecuador. Nos pueden seguir además por el portal de noticias ecuadorenvivo.com y por la Flaxo Radio. Esto es lo que opinan en la calle los ciudadanos sobre las contribuciones solidarias y la ley solidaria y de corresponsabilidad ciudadana por la reconstrucción. Lo revisamos. El gobierno debería tomar nuevas medidas. Con esta alzada que ahora propone alzar el IVA, yo creo que es una buena forma de financiar para que la reconstrucción de lo que pasó. Con ayuda de la empresa privada, generando inversión extranjera y también colaborando a través de impuestos como lo ordenó el gobierno, ¿no? Me parece un poco apresurado en primer lugar porque debíamos tener realmente una evaluación más justa para en base a eso poner impuestos. Tiene que hacerse una cuenta aparte, solo para el terremoto, no mezclar con la plata del Estado, que es importantísimo, ¿no? Ahora en las noticias se escucha que varias personas tienen esos paraísos fiscales. Yo creo que ellos serían los que más deberían aportar en esta ayuda.
Imagínense Panamá. Entonces esos deben decir, bueno, traeré un poquito acá y ayudar a los que necesitamos. Eso es... Que se dejen ver. Que se dejen ver, todos ahora están calladitos, toditos están calladitos, unos loquitos, todo eso, no dicen nada. Pero ya veremos cuando vengan el momento de las elecciones, ahí se han de comenzar a ofrecer. Que vengan todo lo que tiene el correo. Comenzando, como por decir el avión. La solidaridad con Manabí tiene que ser total. Y no solamente con Manabí, con Esmeraldas y con las provincias que fueron afectadas. Bien, asambleísta Torres, uno de los ciudadanos hacía referencia a los denominados paraísos fiscales. ¿Cómo mira usted a propósito de este tema, este artículo que se refiere a aquello? Se castiga a aquellos que tienen empresas en paraísos fiscales y bienes en el país con el pago del 1.8% sobre los inmuebles, pero a los ecuatorianos que no tienen o no tenemos ningún interés en paraísos fiscales, a los ecuatorianos que invierten en el país, a los ecuatorianos que han creído en el Ecuador, en cambio, se les va a gravar con unos 4 impuestos directos, 0.9 al patrimonio si este pasa de $1 millón, 3% a las utilidades ya devengadas del ejercicio del año 2015, 3% a la sociedad anónima, a la compañía de responsabilidad limitada, a la que pertenece el socio o accionista, y finalmente, si tiene una remuneración, también el día de sueldo. 4 impuestos directos con estas tarifas a los ecuatorianos que creen en este país, a quienes han estado vinculados a paraísos fiscales, el 1.8% sobre los inmuebles. A mí me parece que se castiga demasiado al ecuatoriano y se le envía un mensaje equivocado. Lo que se le está diciendo es mejor no tengas, oculta por otro lado, porque si tienes todo en el país y bien hechas las cosas, estos son los impuestos que tienes que pagar. Ahí me parece entonces equivocada, digamos, la orientación de la ley. Por lo demás, en cuanto a la razón misma de los impuestos, ¿cuál es el problema, Virgilio? Si no se conoce lo que van a necesitar objetivamente para la reconstrucción, si el presidente ha dicho que solo va a necesitar $1.000 millones al año y ya tienen esos $1.000 millones al año, y ahora se aprueban estos impuestos que van a generar más recursos para el fisco, 20 segundos. ¿Qué ocurrirá cuando se diga que no se va a necesitar los $1.000 millones por año, sino 5.000 millones? ¿Vendrá otro paquete tributario? Porque claro, como no alcanzó lo de ahora, veremos qué viene después. Lo único que hemos pedido nosotros en la oposición es que tengan cifras claras, que hemos dicho que no se puede aprobar una ley si no existe una cifra sobre lo que realmente se va a requerir. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, si me permite, me quedo con esta última parte de lo señalado por el asambleísta Torres. Si se recauda más de lo esperado con la aplicación de esta ley, ¿qué va a pasar con ese dinero? Y asimismo, si falta, porque todavía no está definido el informe técnico con el apoyo de organismos internacionales, ¿qué ocurrirá? Y también lo que tiene que ver con paraísos fiscales, ¿cuánto se prevé recaudar por ese concepto? Mire, en primer lugar, coincidir con lo que dicen algunos de los ciudadanos. En la comisión se recogió, y para tranquilidad del amigo que fue entrevistado, se va a hacer una cuenta aparte con estos recursos. Una cuenta aparte que además tendrá que ser informada trimestralmente, que además tendrá que tener la información en línea y la Contraloría tiene que auditar. De tal manera que para el amigo que intervino hay la garantía de una cuenta aparte. De la misma forma, es decir, coincidir con lo que decía otro. Ahora se han equivocado los sectores de la oposición, han demostrado que no pueden tener sentido de país, que confunden las disputas coyunturales con las disputas de país, con todos los temas que tienen que ver con Estado. Y el tema de Estado, para poder también contestar a su pregunta, cuando hablo de temas de Estado, señalo que esto, la reconstrucción, debe ser un objetivo nacional. Obviamente estos recursos apenas van a permitir iniciar. Además es equivocado decir que va a haber los 1.000 millones en junio, el 1 de junio. Esos recursos irán ingresando mensualmente y permitirán precisamente desarrollar las actividades de reconstrucción y de reactivación, de tal manera que es equivocado decir que
esos recursos van a estar inmediatamente, irán ingresando. Y ahora toca, para complementar a su inquietud, toca mirar qué es lo que van a plantear los diferentes candidatos, qué van a plantear para continuar el proceso de reconstrucción también. Y ahí habrá que mirar si son coherentes o no. Ahí habrá que ver qué tienen que hacer, de tal manera que este tiene que ser asumido como un tema de Estado, como un tema de país. A mí me sorprende, Luis Fernando, que tú por defender a unos pocos pierdas de vista la necesidad de esos recursos para las grandes mayorías. ¿Cuántos ecuatorianos tienen un patrimonio mayor a 1 millón, Luis Fernando? 4.088 personas tienen un patrimonio individual mayor a 1 millón. Entonces, esto de que van a pagar 3, 4 contribuciones es equivocado. La gente que tiene un sueldo de $1.000, que es apenas el 1%, contribuirá con un día de sueldo. Las empresas con el 3% de sus utilidades. De tal manera que esto solo será el caso de unos muy pocos privilegiados, excepcionalmente. Correcto, apenas asambleísta. 4.088 tienen más de 1 millón. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. El capital o el patrimonio societario en el país llega a los 100.000 millones de dólares. De ellos, 74.000 millones corresponden a accionistas o socios ecuatorianos con empresas en el Ecuador. 22.000 millones corresponden a inversionistas extranjeros fuera de paraísos fiscales. Y solamente 4.100 millones de dólares de tal patrimonio societario corresponde a aquellos que tienen su origen en paraísos fiscales. No estamos entonces hablando de poca cosa, Virgilio, estamos hablando de cerca de 74.000 millones en empresas y en negocios. Y así como hay unos que tienen más, hay otros que tienen menos. Y a esos se les va a gravar con el 3% de las utilidades individuales y a la empresa con el 3% más. ¿Cuánto se va a recaudar? Tampoco se va a recaudar mayor cosa. Pero si quieren recaudar los 80 millones que esperan recaudar con el impuesto al patrimonio, también podríamos decir vendan un avión presidencial. O simplemente dejen de gastar en el Ministerio del Buen Vivir. El problema no es ese, sino el hecho de que no hay una justificación, que el mensaje es equivocado, porque también se podría decir 0.9% para aquellos que tienen un patrimonio igual o superior a $1 millón es poco. ¿Por qué no les ponemos 3%, 4%? ¿Por qué 0.9%? Entonces, el problema es por qué los impuestos, cómo estos se justifican y el diseño impositivo, qué mensaje trae. Yo lamentablemente lo que veo es que el proyecto castiga a aquellos que creen en este país, que invierten en este país, que tienen sus compañías en el país, porque teniendo toda la información sobre ellos, les van a obligar a pagar, como digo, por lo menos 4 impuestos directos, que entiendo los van a pagar. Ese no es el problema, ni siquiera debe ponerse en cuestión la solidaridad o no de los ecuatorianos. Esta se la ha visto. Estamos abiertos con nuestro corazón y nuestras manos a seguir ayudando. Lo que no queremos es que nos tomen el pelo, que con el pretexto del terremoto nos digan ahora pagan los impuestos sin saber cuánto necesitan. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, ¿castigo o solidaridad? Mire, la solidaridad de los ecuatorianos no está en duda. Absolutamente, la solidaridad de los ecuatorianos está presente, se ha hecho presente y sigue presente. La poderosa participación de la sociedad civil no puede ser puesta en duda ni es cuestionada. Lo que contradice básicamente con la actuación de la oposición. Esta pregunta que tú haces demuestra que no son capaces de mirar los problemas del país. ¿Por qué los impuestos? ¿Para qué los impuestos? Porque hubo un terremoto, Luis Fernando. Porque hubo un terremoto. Ese terremoto generó cientos de muertos. Ese terremoto afectó, destruyó ciudades enteras. Ese terremoto acabó con la actividad económica, por ejemplo, del turismo y otras relacionadas que existían en Manabí, en el sur de Esmeraldas, en Muisne y en otras que fueron afectadas, porque se cayeron casas y ahora es necesario establecer incentivos que permitan la reconstrucción, que permitan políticas públicas para vivienda, para poder seguir sosteniendo el aparato y dinamizar el aparato productivo. Cuando tú me preguntas por qué los impuestos, yo sinceramente pienso que la oposición tiene a veces los pies en el país, pero la cabeza y el corazón en otro lado. Y entonces no son capaces de ver que hubo un terremoto, el terremoto más fatal que se ha dado precisamente después del terremoto de Ambato. Y tú sabes cómo el país contribuyó para que Ambato pueda recuperarse de ese terremoto. También impuestos.
Impuestos a los cigarrillos, impuesto a los licores, al champán, a los licores importados, impuestos. También se establecieron reglas especiales para el impuesto a la renta. Todo el país se sumó a la posibilidad de la reconstrucción de Ambato. Luego, cuando Febres Cordero, ¿cuál fue la medida que hizo? Tú mencionabas esto. Básicamente emisión inorgánica que afectó la calidad de vida de todos los ecuatorianos aún más de la crisis que ya se vivía. En 1995, frente a la guerra, también se contribuyeron con iniciativas todo el país. Entonces yo quiero decir, ¿por qué estas medidas excepcionales? Que sé que efectivamente pueden tener repercusión, porque hubo un terremoto, Luis Fernando. Eso es lo que veo que la oposición no mira. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Amigos, tiempo de una nueva pausa. Al volver, continuamos con más de tesis y antítesis ya en el bloque final, donde los asambleístas tendrán 3 minutos cada uno para sus reflexiones finales. Ya volvemos. Amigos, estamos de regreso con tesis y antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. En este último bloque vamos a tener las reflexiones finales de los asambleístas a propósito del tema que abordamos esta semana y que tiene que ver con la Ley Solidaria para la Reconstrucción tras las afectaciones del terremoto. Decíamos que los asambleístas tendrán 3 minutos cada uno para sus comentarios finales. Asambleísta Torres, las desgracias se traducen en oportunidades, dicen. ¿Con qué espíritu se debe afrontar esta reconstrucción? Bueno, con mucha fe, con confianza, pero sobre aquella pregunta que formulé, ¿por qué nuevos impuestos? ¿Por qué más impuestos? Este momento, auspiciados por el gobierno, por la sencilla razón que después del terremoto no había ahorros. El Fondo de Ahorro y Contingencia fue eliminado el año 2008 y por eso llegamos al 17 de abril de 2016 sin un centavo ahorrado. ¿Habríamos contado con esos recursos de haberse mantenido el fondo asambleísta? Por supuesto, algo. Dicen, claro, es que si estaba la plata allí hubiéramos pagado lo de la OXI, son pretextos. Pero el concepto de ahorro lo eliminaron el año 2008. ¿De dónde consiguieron los recursos? De líneas de crédito de organismos multilaterales. Lo hicieron eficientemente, en 15 días consiguieron 650 millones de dólares y estoy seguro que los 350 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional van a llegar, con lo cual tienen asegurados ya 1.000 millones de dólares. Lo segundo, ¿por qué los impuestos? Porque habiendo manejado tantos recursos del petróleo en estos años, tampoco destinaron recursos para poder solventar situaciones como la que se ha presentado. Ese es un tema que tiene también que ser afirmado paladinamente, porque hay responsabilidad en quienes han gobernado este país desde el año 2007, al eliminar ahorros y al no haber hecho las previsiones que podían hacer con tanta plata que ingresó al fisco. Y ahora nos dicen a pagar ecuatorianos sin tener siquiera la cifra que van a necesitar. Otra cosa sería que tengamos una cifra objetiva, Virgilio, que sirva para saber que se van a necesitar por año 3.000 millones de dólares. Pues allí sí, ustedes nos dicen, tenemos ya 1.000 millones de dólares. Nos hemos equivocado porque eliminamos el fondo de ahorro, no hicimos previsiones, nos faltan 2.000 millones de dólares más. ¿Qué hacemos, ecuatorianos? Perfecto, nos sentamos a la mesa y vemos caminos. Un minuto. Pero resulta que no sabemos si van a necesitar más de los 1.000 millones de dólares por año. Y sobre todo, no han ensayado otras fórmulas. Yo hablé, por ejemplo, de los bonos de reconstrucción, deuda interna. ¿Por qué no colocan bonos? ¿Y los ecuatorianos los compran? Esa es otra forma, con el compromiso del Estado de devolver en 5, 7, 10 años, no se sabe. Pero han ido a lo más fácil, impuestos. El impuesto al valor agregado, que es indudablemente un impuesto regresivo que va a afectar. 30 segundos. De allí entonces que mi exigencia es la de mayor objetividad en el tratamiento de este tema, porque créeme, Virgilio, los ecuatorianos sentimos que están aprovechando la coyuntura del terremoto para pasar este tema de los impuestos sin una justificación técnica y objetiva. Si ya tienen 1.000 millones de dólares, ¿por qué quieren 1.100 millones de dólares más este año, el 2016? Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, falta de ahorro, falta de previsión tras la bonanza petrolera y allí la exigencia de que exista mayor objetividad en el tratamiento de este tema. Mira, no puedo creer que tú señales que estamos aprovechando. Ojalá no hubiese habido este fatal terremoto
que nos costó vidas, que nos ha costado millones en pérdidas, que mucha gente se ha quedado sin nada. Ojalá no habríamos tenido que tomar ninguna de estas medidas. Ojalá, no concibo creer que alguien piense que se pueda aprovechar de una circunstancia tan fatal como la que el Ecuador entero vive. A ver, me sorprende que a veces la oposición le pide que haga al país lo que no hace en su vida personal. Te aseguro que si tú o los economistas que generalmente ruegan por los fonditos tienen ahorros, les aseguro que no tienen los ahorros guardados, los invierten. Sin embargo, quieren que haga el país lo que no hacen en su vida personal. Nosotros, claro que hemos ahorrado. ¿Esos ahorros en qué se traducen? Esos ahorros se traducen en escuelas, en hospitales, en vías. Esos ahorros se traducen en grandes obras de infraestructura que no van a servir solo para este gobierno, sino también para el futuro del país. Ahí está el ahorro. Ahí está el ahorro del país. De tal forma que creo que no se puede señalar que aquí no ha existido ahorro. Nosotros hemos invertido el ahorro. Ya hemos tratado en varios programas este tema de los fondos. Ya los fondos se habrían tenido que consumir, Luis Fernando, porque los fondos tenían que responder también frente a la baja de los precios del petróleo. Y esta es la coyuntura que tenemos ya por más de 12 meses en este país. De tal forma que eso habría sido absolutamente imposible para enfrentar, o de que alcance para enfrentar esta coyuntura. Lo mismo, que pues lo del Fondo de Solidaridad, ¿cuánto habría significado? 30 millones. Nosotros ahora, el país ha capitalizado miles de millones con las grandes obras que se han realizado. Ahí está el ahorro. Por eso yo digo, habría que preguntarles, me gustaría saber si los economistas que son fanáticos de los fondos hacen en su vida personal lo que quieren que haga el país. Me gustaría ver si tienen en una cuenta de ahorro, si tienen bajo el colchón. No, seguramente lo tienen invertido. Cuando eso hace el país, lo censuran. Mira, me parece que si hay algo que al gobierno se le reconoce es que actuó con oportunidad, que no nos quedamos con los brazos cruzados esperando a ver qué dicen las cifras, sino que empezamos a actuar. Eso le reconoce. Por eso, incluso en esta coyuntura, hay un reconocimiento de la acción del Estado, de la acción del gobierno, de la acción del presidente, porque se ha actuado con oportunidad. No esperar la cifra objetiva, sino tomar iniciativa ahora, porque hay básicamente que empezar a desarrollar la tarea de reactivación y reconstrucción. 30 segundos. No puedo creer, Luis Fernando, que tú nos plantees lo de los bonos de la deuda. Yo te vuelvo a recordar lo de Ambato. Cuando lo de Ambato, se reconstruyó Ambato con el esfuerzo de todos los ecuatorianos, no con más deuda, no con más deuda. Por eso digo yo que mientras el pueblo ecuatoriano ha sido generoso y es generoso, mientras la sociedad civil da muestras de que está presente y de que puede pensar en el país, puede pensar en objetivos nacionales, creo yo que la oposición solo ha demostrado su indolencia y su incapacidad para ver temas nacionales, para acordar temas de Estado que benefician a miles, a millones de ecuatorianos que han sido afectados por el terremoto. Asambleísta Hernández, muchas gracias. Asambleísta Torres, gracias por sus criterios. Amigos, de esta manera estamos finalizando ya este programa. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis, como siempre, les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador, asociado se crea, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y también a la Flaxo Radio. Será hasta la próxima semana.